Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hacer algo que todavía nunca había hecho, que es hacer un top de las 10 mejores playas de Florianópolis. Estas 10 mejores playas están basadas en mi experiencia, en mi conocimiento. Son playas que yo ya conozco, que ya fui, que ya visité. Y para armar este ranking lo que tuve en cuenta fueron diferentes factores. Por ejemplo, el agua, la localización, la arena, la infraestructura, el barrio. Son un montón de cuestiones que creo yo que hacen que una playa sea buena, mediocre o mala. Entonces este es un ranking personal que yo armé, está basado, como ya lo mencioné, en mi propia experiencia. Y son playas que yo encuentro indispensables que ustedes tienen que conocer si vienen para Florianópolis. Obviamente que van a haber un montón de playas que no las voy a incluir, las voy a dejar de lado, no porque no sean buenas, sino porque si no el top se iría a 15, 20 mejores playas de Florianópolis, y la idea es rankear las 10 mejores playas, solamente quedarme en las 10 playas como para que ustedes tengan una noción bastante amplia de lo que pueden llegar a ofrecer las playas y qué vale la pena realmente ir a conocer. Hay gente que puede llegar a coincidir, gente que no, pero bueno, es mi propio ranking y lo hice yo para presentárselo a ustedes. Arrancamos con la playa número 10. La playa número 10 se encuentra al norte de la isla de Florianópolis. Es la Playa Brava. La verdad que la Playa Brava es una playa que conocí hace relativamente poco, pero fue una de las últimas playas que fui a conocer, que la tenía acá nomás y dije, ¿cómo es que nunca fui a conocer la Playa Brava que queda acá nomás? Y la verdad que es una playa que está buenísima porque tiene muchísima infraestructura, tiene estacionamiento, tiene baños. Entonces, para mí es como que cumple su función de playa, vamos a decir. ¿Por qué? Porque tiene un agua muy linda, tiene una arena muy linda, el lugar es bastante familiar y también tiene un lindo barrio. Entonces es una playa que yo diría que es como completa, como que cumple su función de playa para ir, pasarla bien y que tenga todo, digamos. No es que queda muy alejado de todo, sino que queda en el norte. Entonces en el norte la ventaja que tenés es que tenés acceso a muchísimas playas. Entonces es una playa que está bien de paso, no tenés que viajar mucho para ir a conocerla. Obviamente que en la temporada alta esto es una locura, Florianópolis es una locura y se llena de autos, pero digamos, si estás en el norte y si pasás por Santini o Ingleses, bueno, podés irte a Playa Brava tranquilamente y conocerla. Puesto número 9, Armação. La primera playa que voy a presentar del sur de la isla. Bueno, Armação, al encontrarse en el sur de la isla, es una playa completamente diferente. De hecho, todas las playas del sur y todos los barrios del sur es un ambiente completamente diferente. Yo lo que digo es que cuando uno viaja al sur, realmente se da cuenta de que está en una isla. Por el ambiente, por la gente, por el barrio, por la vibra que hay. Uno realmente siente que está en el sur de la isla y que está en una isla. Entonces la playa de Armação es una mezcla de sensaciones, de cosas, pero obviamente por sobre todo es una linda playa. Tiene una iglesia en el barrio, la iglesia Santana e São Joaquim, que hace que el barrio de Armação tome un tinte histórico, vamos a decir. Y además de eso, en la playa en Armação hay una isla que se llama Isla Pontas das Campañas, que se puede ir caminando hasta ahí. La verdad que es hermoso el lugar, tiene una visual espectacular y algo muy lindo para ir a ver desde ese lugar son las ballenas y los golfiños, los delfines que hay en ese lugar. Se puede avistar ballenas y delfines, realmente es hermoso y aparte también está como en el medio de la isla, está en el sur pero queda cerca Campeche y también la Lagoa do Peri, que son lugares para ir a conocer que están muy buenos también. Entonces queda en un punto estratégico, queda en un lugar que está casi de paso, vamos a decir, y que realmente vale la pena ir a conocer. Armação para mí es una de las mejores del sur. Y ojo, porque recién vamos por el puesto número 9. Atención. Y en el puesto número 8, la playa Ponta das Canas. Bueno, esta es una playa que queda justo al lado de Canasvieiras, es una playa que queda en el norte, tiene un agua bien tranquila, bien calentita, como la mayoría de las playas del norte.
He visto algunas personas que practican surf ahí porque en comparación con Canasvieras quizás hay una partecita en la cual tenés un poquitito más de olas, pero no es tanto. Tenés una linda parte de piedras, de rocas donde puedes descansar, puedes tirarte. Es súper tranquilo y realmente que es una playa que tiene de todo. Tiene de todo en cuanto a agua, arena, lugar, localización, porque queda justo al lado de Canasvieras. Entonces, si querés un poco más de tranquilidad y querés alejarte un poco de Canasvieras, bueno, te puedes ir caminando a Punta das Canas, que es realmente hermosa esa playa. Vamos con la siguiente playa. Puesto número 7. El puesto número 7 es para Santiño. Y ahora todos dirán, che loco, pero ¿qué estás diciendo? Todas las playas del norte, estás enamorado del norte. Tranquilos, tranquilos, que ya van a venir las otras playas. Tengo otras opciones también. Tengo otras partes de la isla también. Pero Santiño está en el puesto número 7. Santiño, como ya lo mencioné, queda en el norte. Es una playa que yo la puse en este número porque es una playa realmente tranquila. Es una playa muy grande. Tiene muchísimas olas, es ideal para practicar surf. Hay muchas personas que van a practicar surf. Es bien grande y cerca de Santiño está la trilla Morro das Arañas. Si tienen la oportunidad de hacer esta trilla de Morro das Arañas, háganla porque realmente vale la pena. Se comienza por la playa de Santiño y se termina esta trilla del otro lado, o sea, en Mozambique, en la playa Mozambique. Tiene una parte histórica muy importante esta trilla porque haciendo esa trilla se van a encontrar con un montón de inscripciones rupestres que lo hicieron tribus que habitaban estas tierras hace 4000 años atrás, y realmente vale la pena ir a conocer esta trilla y esta playa. Es una playa muy tranquila, olas grandes y una arena que es hermosa. Y justo al lado de la playa de Santiño están las dunas de Santiño, de Ingleses, que también vale recontra la pena ir para allá, conocer, sacarse fotos. Es un lugar muy fotografiable. Realmente Santiño era una playa que yo frecuentaba muchísimo cuando realmente no quería escuchar ruido, no quería escuchar nada, porque es una playa tan grande que no llegan a ocuparla todas las personas por el tamaño, lógicamente, pero también es una playa a la cual al no estar tan cerca, por ejemplo, del centro de Ingleses, bueno, no va tanta gente. Entonces, por eso creo yo que es una playa que tiene como esa onda, ¿no? Que es tranquila. Así que puesto número 7 para Santiño. Puesto número 6. Otra playa del norte, Ingleses. Bueno, Ingleses, qué decir, es una ciudad que es enorme, tiene absolutamente de todo en cuanto a ciudad. Ingleses. Y en Ingleses uno encuentra a la gente común, encuentra al pueblo, encuentra a los argentinos, encuentra a los brasileros, encuentra a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos, a los venezolanos, encuentra al pueblo realmente, a la persona común, a la gente que es como uno. La va a encontrar ahí en Ingleses. Es un ambiente muy familiar. Es una playa que en este último tiempo tuvo algunas remodelaciones. Se hizo una extensión de la playa, con lo cual ahora la playa es mucho más grande. Porque el problema que tenía Ingleses era que llegada a las 5 y media de la tarde, dependiendo de la temporada, sea invierno o verano, te quedabas sin sol en la playa de Ingleses. Entonces, con la extensión de la playa, ahora tenés mucho más tiempo de sol en la playa. Así que esa remodelación que hicieron desde la municipalidad de Florianópolis fue excelente porque es una playa muy concurrida, es muy turística y siempre hay gente. Es una de las más visitadas por todos los turistas. Así que la playa de Ingleses es una playa que no te puedes perder, que tenés que conocer y que obviamente tiene un amanecer increíble porque la visual que tenés ahí es excelente, es muy buena. Yo solamente tuve la oportunidad de ir una sola vez a ver el amanecer ahí y es realmente muy lindo, realmente vale la pena. Así que puesto número 6 para Ingleses. Puesto número 5. Y ahora sí, por fin, ya nos movimos del norte, vamos a salir un poquitito del norte y vamos a dirigirnos al
este de la isla. El puesto número 5 es para Barra da Lagoa. ¿Y por qué Barra da Lagoa? Bueno, principalmente por la oferta gastronómica que tiene Barra da Lagoa. Tienen restaurantes, tienen bares, tiene una oferta gastronómica que está cerca de la playa que es muy buena, muy amplia. Y no solo eso, sino que es un barrio histórico, porque es un barrio de pescadores prácticamente. De ahí por el canal de Barra da Lagoa salen un montón de lanchas, de barquitos que se van a pescar. Es un barrio muy de pescadores, muy histórico. Tiene como ese aire de pueblo, digamos. Y es un lugar que realmente vale la pena ir a conocer, visitar y pasar un día de playa. Es un excelente lugar. No solo eso, sino que en Barra da Lagoa tenés la Prainha, que es una playita chiquitita que tenés justo al lado. Tenés también las piscinas naturales, que las piscinas naturales son un espacio que tenés en el mar, donde hay un conjunto de rocas y que debido a ese conjunto de rocas no tenés olas, no tenés mucho movimiento de agua, entonces es como que se forma una olla donde tenés agua muy tranquila y es como si fuera una piscina natural, literalmente es una piscina natural. Tenés la playa, tenés la prainha y tenés las piscinas naturales. Y también si querés tener algunas clases de surf, es un lugar ideal para ir a aprender surf porque ahí se dan clases de surf. Así que puesto número 5 para Barra da Lagoa. Puesto número 4, Cachoeira de Bom Jesus. Bueno, ¿qué decir de Cachoeira de Bom Jesus? Es otra playa que está al norte, volvemos al norte de vuelta. Y realmente Cachoeira, lo que yo más valoro de Cachoeira, además de la playa por supuesto, es por un lado el barrio, que es un barrio excelente, es hermoso ese barrio. Y por otro lado la playa y el atardecer, es hermoso. Ver el atardecer en Cachoeira de Bom Jesus es casi de película, porque vos ves el atardecer y ves los morros, ves cómo van tomando diferentes colores los morros y el cielo. Es mágico, es realmente mágico y vale muchísimo la pena ir a esa playa. La arena es muy buena, el agua es calentita, tranquila. Además de eso, como ya lo mencioné, el barrio es excelente de Cachoeira de Bom Jesus y también tiene infraestructura, tiene buenas calles, tiene supermercados, tiene negocios, tiene todo como para que vos puedas pasar el día ahí en ese lugar. Si vas a pasar un día de playa, bueno, te vas a comer al mediodía al centrito, a un restaurante y después continúas pasando el día en la playa. Así que es excelente. Y si vas con bicicleta, hay una ciclovía que conecta el barrio que ya les mencioné, la playa que ya les mencioné, Ponta das Canas, con Cachoeira de Bom Jesus. Es toda una ciclovía que está en excelente estado. Los barrios y las casas por las que vas pasando son excelentes, es muy lindo y realmente vale la pena conocer esta playa barra barrio. Bueno, estamos llegando a los 3 últimos puestos, a las 3 últimas playas. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Creo que ya muchos, si ya conocen Florianópolis, ya deben saber cuáles pueden llegar a ser, porque son playas imperdibles y que realmente valen la pena. Creo que con el primer puesto no lo dudé tanto. Dije, este primer puesto tiene que ir, es imprescindible, tiene que ir como primer puesto. Pero la duda estuvo entre el tercer y segundo puesto. Creo que tranquilamente se podrían rotar, pero creo que está bien armado. Así que vamos a presentarlo. En el puesto número 3, señoras y señores, niños y niñas, es para la playa de Campeche. ¿Qué decir de la playa de Campeche? Es una playa que queda al sur de la isla. Es una tierra de surfistas, de arena, hermosa playa, olas, de hipismo, de nomadismo digital, de gastronomía, de centro. Es una mezcla de todo Campeche. Es una ciudad que es un barrio que está creciendo muchísimo a nivel como inmobiliario, como ya lo mencioné en otro video. Está creciendo muchísimo y tiene como esa vibe, tiene como esa onda de paz, de tranquilidad. Es uno de los mejores lugares para ir a ver el amanecer, porque cerca de ahí está el Morro das Pedras, que es uno de los mejores lugares para ir a ver el amanecer.
Entonces, Campeche tiene absolutamente todo. Queda en el sur, así que como ya les mencioné, la onda del sur acá de la isla es diferente al norte o al centro o al este. Y qué decir, simplemente creo que tienen que ir a conocer Campeche porque para mí es una de las mejores playas de Florianópolis por la arena es increíble, es bastante gruesita, es un poquitito más gruesa en comparación con otras playas, pero es hermoso caminar por esa playa, realmente vale la pena y la tienen que conocer. Así que los invito a que vengan a Campeche a conocer esta playa que es imperdible. Puesto número 2. Bueno, qué decirles, es la playa, es el barrio en el cual su servidor vive, que es Canasvieiras. ¿Y por qué Canasvieiras? Podría haber estado otra playa. ¿Y por qué está Canasvieiras? Bueno, yo les voy a dar motivos por los cuales Canasvieiras está en el puesto número 2 y no en el puesto número 5 o 10 o 15 o 20. Canasvieiras está en el puesto número 2 porque por un lado tenés el agua que es bien calentita, porque tenés el atardecer que es épico, es realmente épico. Y porque enfrente de Canasvieiras tenés la Ilha do Francés. Es una isla a la cual podés llegar en kayak, en stand-up paddle, en lancha, nadando, qué sé yo. De cualquier manera podés llegar a esa isla porque es bastante cerca. Y tener esa isla enfrente de Canasvieiras y tener el atardecer que tenés en Canasvieiras es realmente hermoso. Cómo se ve la Ilha do Francés frente a Canasvieiras en el atardecer es realmente épico, vale muchísimo la pena. Si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram porque creo que todos los días subo fotos y videos del atardecer acá en Canasvieiras. Todos los días lo que trato de hacer religiosamente es terminar de trabajar o hacer un break en el trabajo a la tarde e ir a ver el atardecer, porque realmente vale la pena. Y cada vez que voy a ver el atardecer en Canasvieiras y en cualquier parte de Florianópolis, todos los días es diferente, todos los días tiene un color diferente. Pero el ver estas cosas, el ver un atardecer, un amanecer, estar en una playa tan hermosa es lo que te lleva a que aprecies todo esto de esta manera como se las estoy contando yo. Obviamente que Canasvieiras es una playa bastante movimentada, es bastante familiar, hay mucha gente, eso sí, en temporada alta hay mucha gente. Si no les gusta mucho el ruido, bueno, entonces creo que Canasvieiras es para venir bien a la mañana temprano o irte para Punta das Canas que queda al lado. Pero bueno, esto es una aclaración, una salvedad nada más que les estoy haciendo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, finalmente hemos llegado al puesto número 1 de estas 10 mejores playas a mi criterio que deberías conocer en Florianópolis. Creo que ya muchos deben saber, ya más o menos deben percibir cuál playa es la que está en el puesto número 1. Y señoras y señores, la que está en el puesto número 1 y que realmente se lo merece porque vale la pena, es una playa completa por donde la mires, es Lagoinha do Leste. Qué decirle, gente, es un lugar al que tengo que volver porque fui solamente una vez cuando recién había llegado acá a Florianópolis. Y bueno, ya pasó más de un año de eso y creo que debería volver y voy a hacer un video cuando me vaya a ese lugar. Si realmente quieren que haga un video de este lugar, déjenmelo saber en los comentarios porque realmente vale la pena ir a conocer este lugar. Es una de las playas más buscadas de Florianópolis, las más populares, a la que más gente va y se quiere sacar esa famosa foto en el Morro da Coroa, que es una piedra enorme que está arriba en un morro y que pareciera que cuando vos te subís ahí, pareciera que estás en el aire, porque las nubes las tenés bien cercas, la playa se ve ahí a lo bajo, muy lejano se ve todo y es realmente un lugar que vale la pena. Para los que no les gusta hacer actividad física, lo único malo de este lugar es que no podés llegar en auto y no podés llegar en ómnibus y no podés llegar en moto. La única forma o las dos únicas formas de llegar a esta playa es a través de un sendero o a través de barco. De otra forma no podés llegar a esta playa. El sendero para llegar a esta playa es aproximadamente de unos 2,5 kilómetros.
En tiempo sería más o menos 1 hora y media aproximadamente, yendo tranquilo, despacio. Pero realmente vale la pena hacer toda la trilla para llegar a la playa y después subir al morro da Coroa, desde el morro desde el cual se ve toda la playa. Tenés toda la visual de la playa y tenés esa parte rocosa en la cual te podés sacar fotos, te podés sacar la típica foto de acá de la Viña del Este, donde pareciera que estás como en el aire, más o menos. Así que para mí la Viña del Este es la ganadora, la mejor playa, la que no te puedes perder acá en Florianópolis. Si quieren ir a hacer esta playa, tienen que salir bien temprano para llegar a las 8, 9 y media, 10, como mucho ya estarás en la playa. Subís el morro de la Coroa, tenés toda la visual, te sacás fotos, bajás para el mediodía a la playa nuevamente y te vas a almorzar. Eso sería lo ideal, eso sería digamos el itinerario que podrían llegar a hacer si se van para la Viña del Este. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado este top 10 de mejores playas de Florianópolis según mi criterio, según mi propia experiencia, porque todas estas playas que les mencioné son playas que yo ya conozco, que ya fui, que ya me metí al agua, que ya caminé esas arenas, que ya vi ese atardecer, ese amanecer, entonces sé de lo que les estoy hablando. Así que bueno gente, si les gustó déjenme un like, suscríbanse y si creen que me faltó mencionar alguna playa o si creen que una playa debe entrar sí o sí en el ranking, en este top 10, déjenmelo saber en los comentarios. Díganme cuál playa sí o sí tienen que ir a conocer, tienen que visitar. Déjenmelo acá en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo. Sin más, nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!